muchísimas gracias. Muchas gracias sobre todo por la oportunidad de poder celebrar este tipo de sesiones, tratando de acercar pues bueno, todos los puntos clave a lo mejor para temas de desarrollos tecnológicos. Yo solo voy a hablar del rollo jurídico, yo soy abogado. A mí normalmente cuando me viene el cliente ya tiene el problema, lo cual es más complicado y más caro. Pero bueno, la idea, de hecho, se podría resumir toda la charla y la presentación que voy a hacer en lo siguiente, y es que hay que llamar al abogado antes. Hay que avisarle de los problemas que hay que hacer un análisis de riesgos, una valoración, una foto de todo lo que es el proyecto que se va a montar y ver dónde están los puntos flacos y las cuestiones que conviene reforzar, al menos desde un punto de vista jurídico. Bueno, lo he tirado 5 puntos clave, en realidad son muchos más, pero he puesto 5 por tratar de agruparlo en una serie de conceptos o de ideas fuerza, ¿no? Lo primero, los aspectos burocráticos, que esto es algo que se suele olvidar, esto es lo que hay que hacerlo al principio. Lo más fácil, pues aparte de constituir la empresa, darla de alta en Hacienda, todas esas cuestiones que hacen los gestores, hay que plantearse la inscripción en el registro de operadores intracomunitarios para poder facturar dentro de Europa sin IVA. Esto es un trámite muy sencillo, pero hay que hacerlo, a veces se olvida. Os van a llamar siempre, al menos en Zaragoza, donde trabajo yo, llaman siempre te llama Hacienda para preguntar qué es lo que vas a hacer, tenerlo preparado, no os asustéis. En segundo lugar, también se suele olvidar muchísimo, hay que registrar los ficheros, inscribir los ficheros con datos de carácter personal en la Agencia de Protección de Datos. Esto es algo que, bueno, se hace poquísimo. Todo el cumplimiento de la normativa de protección de datos, la verdad es que está bastante descuidada. Esto es lo primero que hay que hacer antes de que venga una sanción, porque cuando tengáis un procedimiento o cualquier reclamación de protección de datos, lo primero que van a mirar es si tenéis los ficheros inscritos, con lo cual esto hacedlo al principio, en el momento de constitución de la empresa. Esto es otra cuestión que tampoco se hace mucho, pero es obligatoria la inscripción en el registro autonómico de empresas de venta a distancia, cuando se van a vender productos o servicios por Internet. Como digo, esto yo creo que lo habré hecho 1 o 2 veces en toda mi vida profesional. Lo cuento siempre al cliente, pero al cliente le da lo mismo. Hay que hacerlo, daros de alta, es barato. Y la inscripción en el registro de operadores. Esto también es algo que no se suele tener en cuenta. Todas las empresas que ofrecen servicios en la nube, en lo que implica el alojamiento de datos en servidores externos, o servicios de correo electrónico, o servicios de voz IP, etcétera, que implique lo que se llama servicios de comunicaciones electrónicas, antes telecomunicaciones, tienen que darse de alta como operador ante la CNMC. Las sanciones son elevadísimas, pueden llegar incluso hasta los 2 millones de euros, con lo cual también esa parte hay que cubrirla. Y por último, aunque es una cosa ya más residual, en caso de comercialización de armas, productos de caza o tecnología de doble uso, pues aplicaciones o métodos o procesos que se puedan implementar tanto en sistemas en defensa como en aspectos civiles, pues hay que inscribirse en el registro de operadores de comercio exterior. Solo he sacado algunos puntos. Podríamos hablar también del registro de condiciones generales de la contratación en una sección del registro de bienes muebles del registro mercantil y otras obligaciones, pero bueno, quería destacar simplemente estas porque eran, creo que las más desconocidas o las que menos se cumplen, ¿no? Los pactos de socios, es algo muy habitual. Las empresas, las startups les encantan los pactos de socios. Te viene al despacho y dicen, oye, quiero un pacto de socios. Lo primero que preguntar es, ¿para qué lo quieres? ¿Cuál es el objetivo que quieres cubrir con ese pacto de socios? Los pactos de socios tienen sentido, en especial, pues cuando hay un desfase, no hay una protección de un socio minoritario, hay un inversor externo que mete mucho dinero, que quiere el control de la empresa, a lo mejor tiene una participación significativa. La idea también es ya ir a una segunda ronda de inversión o a una tercera ronda de inversión, y a prever esa expansión de la empresa. También es muy importante cuando hay socios tecnológicos, tienes un socio que a lo mejor aporta un desarrollo, una propiedad intelectual que es clave y que es el principal activo de tu negocio. Luego comentaré también que eso hay que valorizarlo en contabilidad, pero eso también es importante. Dentro de las fases que puede haber en el acuerdo, en el pacto de socios, pues primero se hace una propuesta de acuerdo, es decir, que luego veremos el contenido. Hay una negociación y una firma, suele haber siempre asperezas, bueno, hay que resolverlo. Se suele protocolizar ante notario, esto es importante, luego también veremos en la implementación. Ese acuerdo, ese pacto privado, lo llevas al notario, que lo incorpora una escritura simplemente a efectos de custodia y de seguridad jurídica, que está ahí, la escritura no se puede mover.
Y luego la implementación del propio acuerdo de socios, normalmente en estatutos sociales. Esto es algo que se suele olvidar. Mucha gente hace un pacto de socios, lo que puede lo lleva a los estatutos y lo que no se queda en el contrato privado. Pero sí que hay mecanismos para reforzar la vinculación de ese pacto de socios, en especial a la titularidad de las participaciones sociales en la empresa. Esto lo comentaré ahora y se entenderá mejor. Tengo tendencia a ir muy rápido. Si alguien tiene una pregunta o queda alguna duda, pues me lo comentáis sin problema. Bueno, en cuanto al contenido de ese pacto de socios, el contenido se tiene que ajustar a las necesidades. Esto es algo que es evidente. No sirve nada dar un pacto de socios de estándar a un cliente y que se apañe como sea. Lo primero hay que ver lo que suele pactar el establecimiento de mayorías cualificadas, tanto en Junta General como en el Consejo de Administración, en caso que se opte por esta forma de organización de la sociedad. Y de establecer qué tipo de decisiones se establece la mayoría cualificada. Y bueno, aquí te cuentas de todo, te cuentas incluso empresas con 3 socios que establece una mayoría del 70%. Una mayoría del 70% cuando son 3 socios significa unanimidad, con lo cual hay que tener un poco de cabeza con estas cosas. Es decir, está bien las mayorías reforzadas, pero teniendo en cuenta la situación actual y la posible expansión de la empresa. Es distinto si tienes un capital social muy distribuido que si lo tienes en manos de pocos socios. ¿Qué tipo de mayorías pueden ser cualificadas? Pues desde luego la posibilidad de optar a una segunda ronda de inversión, la protección de los intangibles, que es lo más importante en empresas de startups de base tecnológica, que es lo que muchas veces suele descuidar, pero es muy importante y quiero que con que os quedéis con esta idea ya es suficiente. Hay que proteger todo lo que son vuestros activos, que al final serán programación, nombres de dominio, páginas web, contenidos digitales, etcétera. Pues también, como digo, este tipo de mayorías, pues para la adopción de ciertos acuerdos, cambio de objeto social, etcétera, ¿no? Más o menos está estandarizado. La dirección de la compañía, vamos a optar por uno o varios administradores o por un consejo en administración. ¿Quién va a nombrar los miembros del consejo? El inversor va a querer siempre tener al menos el control de todo lo que es el consejo de administración, lo cual es lógico. Pero habría que también establecer mecanismos para solventar posibles problemas de incompatibilidad. El inversor será también inversor de otras sociedades que a lo mejor entren en competencia con vosotros, ver cómo se arreglan esas posibles fricciones y conflictos. La duración del cargo, lógicamente. La transferencia de participaciones sociales, cómo se va a hacer, el procedimiento, hay que notificar, hay plazos, etcétera. Las posibles restricciones, se prohíbe la transmisión de participaciones dentro de familiares hasta cierto grado. Es importante que se limite, a lo mejor que hay una parte importante del capital social que quede en manos de una familia o de gente que esté, digamos, unida, que al final lo que vas a conseguir es que estén acaparando el control de la sociedad. Puede haber limitaciones ahí. Las cláusulas de acompañamiento, las cláusulas de arrastre, se llaman las drag along y tag along, que son conocidas por todos, ¿no? Al final son cláusulas para ver si, para posibilitar que el socio inversor, cuando va a hacer esa venta de la sociedad, pueda obligaros a vosotros, a los minoritarios, a vender también, o al revés, es decir, que cuando haya una oferta conjunta, una oferta al socio mayoritario, vosotros podáis exigir que también se compren ese porcentaje de participaciones en proporción a la parte que tenéis vosotros. Pues, mecanismos también antidilución, es decir, si entra un nuevo inversor, va a haber una dilución del capital de vuestra participación, pues que se haga o a prorrata o primero que adquiera las participaciones del socio mayoritario, etcétera. Tienes que tener este tipo de circunstancias y preguntaros ese tipo de problemas, y si no, preguntar al abogado, que para eso estamos. Las presiones de salida de socios, esto es muy habitual. Cuando empieza la sociedad todos nos llevamos bien, no hay ningún problema, pero los va a haber. El trabajo del abogado es también pensar mal y pensar que va a haber problemas siempre, al menos para anticiparse. Hay posibilidad de salida de los socios, lo se llaman good leaver en inglés, mucha terminología en inglés, pero al final hay que encajarlo a lo que es en español. Supuestos de salida de buena fe, pues fallecimiento, terminación normal del contrato de trabajo, o salidas de, digamos, bad leaver, que se llaman, por incumplimiento de las condiciones del pacto de socio o por un problema además o de despido. Hay que ver en este caso cómo se hace la salida, quién se va a vender las participaciones, cuál es el valor de esas participaciones sociales. Hablamos de sociedades que no van a estar cotizadas,
hay que establecer un precio de estas participaciones, porque si no pones un precio, o al menos los mecanismos para poder calcular ese precio, te vas a encontrar con un problema que no va a querer vender, o te va a exigir un precio desorbitado, ¿no? O sea, establecer una valorización, a lo mejor en relación al EBITDA, o cualquier indicador que consideréis, ¿no? La confidencialidad, clave también en ese tipo de startups tecnológicas, precisamente porque el activo principal son esos intangibles, principalmente propiedad intelectual. Exclusividad y no competencia, 4 años como mucho, y además debe pagarse. El otro día salió una sentencia del Tribunal Supremo que establecía, en el caso de trabajadores con régimen laboral me refiero, que se establecían pactos de no competencia, pues que no puedes poner la cantidad que te dé la gana. La indemnización va a ser proporcional a la cantidad que le pagues por esa no competencia. O sea, la sentencia comentaba un caso que al trabajador se le pagaban 18.000 euros por no tener competencia durante 4 años, creo que era, o no, 2 años era. Se lo saltaba la torera y el contrato ponía que la indemnización era de 59.000 euros. Pues el tribunal lo revisó a la baja y dijo, bueno, si te pagan 18.000 euros, pues lógicamente la indemnización será proporcional a eso, y se rebajó a 18.000 euros. Con lo cual hay que pactarlo siempre y hay que pagarlo. Ningún pacto de no competencia, al menos en régimen laboral, es válido si no se corresponde con un pago que puede ser un porcentaje de la nómina, pero al menos hay que estipularlo. La transmisión de garantías respecto a derechos de propiedad intelectual, esto es clave y esto lo va a pedir cualquier inversor. Un inversor que va a invertir en una startup tecnológica, lo principal va a ser esos elementos de propiedad intelectual. Hay una programación, hay un desarrollo, hay aplicaciones, etcétera. Tiene unas garantías de que los derechos sobre eso son de la empresa. Esto es importante, hay que pactarlo siempre por escrito. No hay ninguna transmisión de derechos de propiedad intelectual que no se tenga que pactar por escrito. Es obligatorio, si no, no produce efectos. Y en esa transmisión además hay que pactar el ámbito territorial, porque si no se dice nada, la cesión de derechos se entiende que es por un periodo de 5 años. Contratiempo, perdón. Ámbito territorial, si no se dice nada, es para España, que decir, hay que pactar todo eso por escrito. Es decir, si alguien va a aportar un software dentro de una empresa, que ceda todos los derechos a la empresa, y lo tiene que hacer por escrito. Y lógicamente garantías de que es el autor, que está libre de derechos, etcétera. Hay muchísimos problemas por temas de propiedad intelectual, muchísimos. Y ahora me encuentro con par de clientes que están en concurso de acreedores, no voy a decir los nombres, por supuesto, y el principal problema es un tema de propiedad intelectual. Primero, no se ha valorizado, en la contabilidad no está reflejado correctamente y además no siempre está pactado todo lo que es la transmisión de derechos, y cuando se encuentra el administrador concursal que tiene que vender esas participaciones, pues tiene que tener garantías de que los derechos pertenecen a la empresa. Y por último, los derechos de información al socio. Bueno, hay otra cosa más. Derechos de información al socio. El socio tiene información a saber pues, cuál es el desarrollo de la empresa, los objetivos, hay un plan de negocio, etcétera. Pues hay unos derechos que están regulados en la ley, pero en el pacto de socios se suele exigir mayores garantías. A lo mejor un derecho tiene información cada 3 meses, de forma actualizada, con las posibilidades de expansión, etcétera, ¿no? Las ventas. Y lo comento porque los derechos de información, tal como se recoge en la ley de sociedades de capital, y así lo entiende la jurisprudencia, tampoco te exige examinar en detalle todas las cuentas. Muchas veces tienes gente que reclama información y dices, bueno, yo te dejo los libros de mayor y la contabilidad y fiesta, ¿no? Pues lo que el derecho de información se puede reforzar más ahí para que tengan acceso a una información más completa de todas las actividades que están haciendo, los contratos con proveedores, etcétera, para tener más un control de los costes y los ingresos. Y por último, la ley aplicable y la sumisión a arbitraje. El arbitraje es algo muy habitual en pactos de socios, especialmente porque el pacto de socios es un pacto que es confidencial, tiene que ser secreto. A veces un pacto de socios existen dividendos preferentes o sistemas de clases de acciones diferentes con privilegios especiales que no conviene que sean públicos. Pues, si hay cualquier problema, someterlo al arbitraje, porque además el arbitraje es más rápido. Es un poco más caro, pero es más rápido. Y sobre todo porque te mantiene la confidencialidad. En cuanto a la implementación, no sé cómo voy de tiempo, creo que voy bastante bien. Vale. La implementación, bueno, esto es sencillo. Lo que se pueda meter en los estatutos sociales se va a incluir ahí. Temas de restricción de acciones, clases de acciones, lo que comentaba, ¿no? Las cláusulas de tag-along, venta conjunta, arrastre, etcétera, sistemas de adopción de mayorías, composición del órgano de administración. Pero luego hay otras
otros puntos que son confidenciales, que no van a estar en los estatutos. Pues estar en los estatutos serán públicos porque van al registro mercantil. Con lo cual, lo que se suele hacer es, o una de las formas para resolver esto es añadir el cumplimiento del pacto de socios como una prestación accesoria. La ley de sociedades de capital establece, pues, dentro de las obligaciones del socio está la posibilidad de cumplir con obligaciones, con lo que se llama prestaciones accesorias. Entonces, una cláusula de estatutos donde esa prestación accesoria consiste en cumplir con el pacto de socios que está protocolizado entre notario, etcétera, y ya tiene cabida ya ese pacto de socios metido en los estatutos y además que de forma confidencial, porque ese pacto de socios no va al registro mercantil. Y para nuevos socios, pues se hace una carta de adhesión que se comprometen a cumplir con el pacto de socios, aunque la verdad es que simplemente por la venta de participaciones, al ser ya socios, pues están obligados a cumplir el pacto de socios también por esa prestación accesoria que va asociada. El tercer punto, incentivos a trabajadores. Muchas veces, esto es algo muy habitual, las startups tecnológicas tienen poco dinero y pueden pagar, en principio no pagan tan bien como una multinacional y tienen que, bueno, hay que dar algún incentivo a los trabajadores. Para que estén contentos y para, bueno, y sobre todo para que participen de esa evolución y de esa expansión de la empresa, de los beneficios que pueda tener. Lo primero es definir el sistema de compensación. Habréis oído, están las stock options, que están muy de moda, que son el derecho, se concede un derecho de opción a comprar participaciones sociales o acciones a un precio determinado en un plazo de tiempo. Está directamente la entrega de participaciones directamente, se le dan al trabajador. O está lo que se llama las phantom shares. Esto es de derecho anglosajón. En realidad, en realidad se llaman phantom shares porque son acciones fantasma, es decir, no existen. A quien se le dan, el beneficiario no va a ser socio de la empresa, pero se le garantizan dividendos o rentabilidades como si fuera socio. Es decir, lo que se hace es, se establece un dividendo, una especie de dividendo, un reparto de beneficios, pues en función de una supuesta titularidad que podría tener en esas participaciones que en realidad no tiene. Hay que tener en cuenta mucho los aspectos fiscales, porque el impacto fiscal es muy diferente en un caso o en otro. Yo las veces que se intenta, porque lo habitual es tratar de ir a conceder unas opciones sobre acciones o sobre participaciones, pues lo más habitual, y la empresa dice que es estupendo porque encima además la opción te sale gratis y luego si el trabajador la compra pues sacas un dinero. Tiene el problema que tiene un impacto fiscal. Esto no se va a considerar retribución en especie, retribución laboral del trabajo en especie, con lo cual va a tener un impacto en renta muy importante. Va a tener además un doble impacto. Primero, la concesión del derecho de opción, que hay que darle un valor, y luego cuando el trabajador compre esas participaciones va a tener que tributar por la diferencia entre el valor real y el valor que ha pagado, con lo cual hay un doble impacto. Y además, como digo, en renta no tiene esos incentivos como remuneración de trabajadores. La opción de entrega de participaciones es la más aconsejable para el trabajador, porque sí que depende cómo se haga, sí que se considera una retribución de trabajo, con lo cual hay una deducción del 40% en IRPF, pero hay que hacerlo, la entrega tiene que hacerla la propia empresa, es decir, ahí es más beneficio para el trabajador, pero tiene más coste para la empresa, porque la empresa tiene que distribuir esas participaciones que tengan autocartera, con lo cual, y la empresa solo puede tener participaciones en autocartera si las ha recibido a título gratuito, con lo cual tiene que haber primero una donación de los socios a la sociedad y luego es la sociedad que tenga que distribuir esas participaciones. Hay una serie de circunstancias, tienen que mantenerse las participaciones por un periodo mínimo de 5 años. Además, tiene que haber un límite, creo recordar, de 12.000 euros en cuanto al valor. No puede superar un 5% del capital social, etcétera. Bueno, hay que tener en cuenta pues estas limitaciones, ¿no? Pero desde luego para el trabajador es lo más aconsejable. Y la phantom share no tiene tampoco ningún privilegio, es decir, al final es un dividendo que se distribuye, pues tributará como rendimientos del capital, pero ningún tipo de excepción ni bonificación a efectos de IRPF. Hay que definir el número total de participaciones, hasta cuánto voy a darle a los trabajadores. Hay que establecer, tener en cuenta que los socios que tengan más de un 5% pueden pedir auditoría de cuentas, pueden... tienen un cierto poder de decisión sobre la sociedad, o al menos para exigir información, pues tenemos que tener en cuenta si queremos sobrepasar ese 5% o no. Lo habitual está en torno al 9%, no se suele recomendar
una entrega de participaciones mayor, sobre todo también porque te va a comprometer luego a futuras inversiones. Tienes que tener en cuenta, si estableces un pacto de un plan de remuneración de trabajadores, que luego va a venir el inversor y te va a decir, mira a ver lo que has hecho y te puede entorpecer. El valor, lógicamente, y cómo se emitirá, ¿no? Como decía, si se va a hacer mediante una previa entrega a la sociedad en autocartera para que luego las puedas distribuir, etcétera. Hay que plantear todo eso. Se pueden establecer condiciones especiales, pues limitar los derechos de voto, establecer una clase de participaciones distintas que tengan menos privilegios. El inversor va a querer siempre o lo va a intentar tener unas participaciones con un dividendo preferente, pues habrá que crear varias clases de participaciones en función de los casos que se vaya a adoptar. El plazo para la opción, plazo que va a ser pues en torno a lo mejor 3 años, por ejemplo, para que tener en cuenta cómo se ejercita en caso de salida del trabajador, lo que veíamos, la salida de mala fe, ¿no? Si alguien se va de la empresa porque lo hemos despedido, eso afecta a la posibilidad de ejercer el derecho de opción o no, lo condiciona, lo limita, lo excluye. Las condiciones de venta, el coste, etcétera, ¿no? Hay que especificar todas estas cuestiones. Y luego para cada trabajador, pues hay que ver a qué se condicionan esas entregas de participaciones. Se les da porque sí, se da en función de unas acciones, de la consecución de unos objetivos, se van a establecer unas métricas, es decir, se va a dar por ventas, se va a dar por equipo o por área dentro de la empresa, y cuántas se le van a dar a cada trabajador. No hace falta que todos tengan las mismas condiciones, sino que lógicamente puedo establecer consideraciones distintas para cada caso. Y lo último, tiene que aprobarse el plan por el órgano de administración y luego en la Junta General. Eso también es importante porque a efectos de renta sí que es importante que para que tener esa deducción del 40% en IRPF tiene que ser la concesión la entrega de participaciones tiene que ser dentro de un plan aprobado dentro de la empresa, con lo cual hay que aprobarlo también en Junta General. Protección de intangibles. Esto también, insisto mucho en esto porque, como digo, al final es lo que suele dar más problemas. El registro de lo que son obras de propiedad intelectual, que serían textos, imágenes, obras literarias, planos, dibujos, diseños, programas de ordenador, bases de datos. No es obligatorio registrarlo en propiedad intelectual. Hay un sistema, la diferencia entre propiedad industrial e intelectual, bueno, una de las diferencias principales que hay es que los derechos de propiedad intelectual se reconocen desde el momento de la creación, y propiedad industrial, que serían patentes, marcas, diseños industriales, pues tiene que haber un registro previo, que hay una concesión del Estado que te da un derecho a monopolio. Pero aún así hay que registrarlo. Se recomienda mucho el registro de propiedad intelectual, de todo lo que sean principalmente de programas de ordenador. Se registra el código fuente, el código objeto, el manual de uso, etcétera. Las marcas también hay que registrarlas, lógicamente. Lo que sea patentable también se podrá patentar. Los nombres de dominio. Entonces ahora tenemos un asunto en el despacho de un nombre de dominio, de que un administrador de una empresa se puso un nombre de dominio a su nombre y ahora se ha ido de la empresa, y ahora tenemos el problema de reclamarle ese nombre de dominio que está a nombre de él a título particular, cuando la empresa lo ha utilizado a lo mejor durante, creo que es unos 10 años. Y es un nombre de dominio muy valioso. Hay que obtener los derechos por parte de los empleados y proveedores. La ley de propiedad intelectual dice que los derechos de propiedad intelectual del trabajador asalariado, tanto en obras literarias, científicas, como en programas de ordenador, se ceden a la empresa, pero eso es así siempre que el trabajador esté contratado en régimen laboral y que el desarrollo de la programación se haga dentro de las funciones que tiene asignadas. Si yo tengo a alguien contratado como becario, o con un contrato mercantil, o cualquier otra forma, o con categoría de auxiliar administrativo, y hace un programa de ordenador o una base de datos o cualquier obra bajo propiedad intelectual, los derechos no van a ser de la empresa. O al menos voy a tener un problema para reclamar esos derechos, con lo cual siempre hay que pactar por escrito una cesión de derechos en favor de la empresa. Y lo más amplio posible, es decir, como decía, el ámbito territorial, sin limitación, ámbito temporal tampoco sin limitación, para todos los países del mundo, para todo tipo de actos de explotación que se puedan prever. Acuerdos de confidencialidad. Si vais a comentar una idea de negocio a un posible inversor,
a un proveedor o a alguien con que vais a hacer un acuerdo de colaboración para desarrollar una tecnología conjunta, hay que firmar un acuerdo de confidencialidad. Es muy frío, es verdad, pero te evita muchísimos problemas, muchísimos problemas. Y de hecho ahora con la Directiva de Secretos Comerciales, que se aprobó no hace mucho y que imagino que a lo largo de esta legislatura se traducirá a la legislación española, ya te protege el secreto comercial, en realidad son secretos industriales, pero bueno, secreto comercial, siempre que haya habido pues, una protección por parte de la empresa, pues en acuerdos de confidencialidad, registros, etcétera, con lo cual las medidas que se permiten en la directiva, pues medidas cautelares, medidas de cesación, medidas judiciales, pues van asociadas a que tú tengas una actitud diligente en esa protección de los intangibles, con lo cual muy importante firmar acuerdos de confidencialidad. Hay que tener en cuenta las distintas legislaciones. Por ejemplo, en caso de programas de ordenador, los programas de ordenador como tal no son protegibles como patente en Europa. Esto siempre lo digo y luego lo matizo. Sí que se puede proteger los procesos. Hay una patente de procesos también que se podría asociar más o menos al programa de ordenador. Se puede proteger como patente una invención que incorpore código informático para funcionar la máquina, digamos, pero el código informático como tal en principio no es protegible como patente, sino que se protege como propiedad intelectual. Esto no quita que en otros países donde sí que sea protegible como patente, como Estados Unidos, Japón, pues convenga a lo mejor protegerlo por esa vía, para tener una segunda vía de protección, y además porque hoy en día te pueden copiar desde cualquier sitio del mundo. Hay que concienciar al equipo, esto es muy importante. Cada desarrollo, cada invención novedosa que se haga de la empresa, habría que comunicarla y que todo el mundo sea consciente de eso para adoptar las medidas de protección que correspondan. Es decir, todo el mundo en el equipo de empresa tiene que saber cuáles son esas implicaciones de cara a tomar ciertas decisiones y para protegerlo adecuadamente, como digo. Y hay que valorar económicamente los activos. Eso también es algo muy habitual. Empresas de base tecnológica, que ves la contabilidad y dices, bueno, ¿y aquí dónde está el software? Y no está en ningún sitio, no tiene ningún valor. Si tienes una empresa donde tu activo principal es una aplicación informática y en contabilidad no tiene ningún reflejo. Aparte de las implicaciones fiscales que puede tener eso, que es lo de activación del I+D, para que, bueno, hay empresas que no pagan impuestos nunca porque activan el I+D y como todo reinversión, pues queda ahí, ¿no? Pero en todo caso sí que hay que darle un valor contable, a todos esos intangibles. Y por último, una categoría general de análisis de riesgos, que en el fondo esto es lo que venía comentando en esta sesión. Como comentaba, el tema de la cesión de derechos de propiedad intelectual es muy importante, ya no solo en temas de trabajadores, sino cualquier colaborador que os haga una aplicación a medida o una base de datos, etcétera. Hay que obtener siempre los derechos de propiedad intelectual, siempre, y esto hay que hacerlo antes. Muchas veces te encuentras con que has encargado un programa de ordenador, una aplicación que te ha costado pues 30 o 40.000 euros, y cuando has pagado ya dices, dame el código fuente y quiero los derechos de propiedad intelectual para poderlo modificar, para poderlo revender, y te dicen que no. Y tienes que renegociar cuando ya has terminado todo el problema. Esto hay que pactarlo antes siempre, hay que anticiparse a ese problema, siempre. En cuanto también a la contratación de servicios tecnológicos, en concreto de aplicaciones informáticas y desarrollos, hay que determinar los objetivos, los requerimientos, los resultados de forma concreta y medible. Esto también es algo muy poco habitual. Yo lo que he visto es que siempre que se encarga un programa de ordenador, siempre va a haber retrasos. Siempre. Es algo que tenéis que asumir. Siempre. A veces son culpa del equipo de desarrollo. Pues no se valora al principio, es muy difícil hacer una estimación de cuándo voy a terminar, los problemas que pueden surgir por delante, o a veces también por culpa del cliente, porque el cliente no ha determinado qué es lo que quiere y se va trabajando, pues cámbiame esto, añádeme esta otra funcionalidad, etcétera. Hay que pactarlo todo antes, hay que prever que va a haber retrasos y pactar todo lo que es lo que quieres hacer. Establecer hitos, plazos, penalizaciones. Las empresas informáticas casi ninguna quiere, pero hay que pactar en los contratos penalizaciones por retraso y por incumplimiento. Esto hay que hacer un diagrama, en tal fecha se tiene que proporcionar este entregable, se valida, etcétera, pasar el proceso de implementación y establecer penalizaciones por esos retrasos.
Hay que negociar el tema de ley aplicable del tribunal competente. Esto es muy importante. Si contratas con empresas multinacionales que están en Estados Unidos, por ejemplo, te van a poner la ley de California y los tribunales de California. Pues realmente no vas a poder escoger, pero al menos que sepas el problema que puede haber. Es decir, el problema que puede haber en cuanto a no solo firmar un contrato en inglés. Yo he visto dos empresas españolas que firmaban un contrato en inglés. Digo, ¿para qué? Si total tienes que ir luego, si vas al juzgado, tienes que presentar una traducción jurada del contrato, y al final es una complicación. Y el tema de ley aplicable tiene una competencia también. Hay que tratar de negociarlo, y si no, al menos que sepas los problemas que puede haber.